Atención. Los derechos de esta historia no me pertenecen. Todo el crédito es para su autor original, Ocean Motion. Esta historia ha sido traducida al español. Por ello, es posible que en algunas partes haya pequeños errores de traducción o frases donde se refieran al personaje como ella en lugar de él o viceversa. Agradezco su comprensión. Encontrarán el enlace a su perfil en la descripción, así como el link directo a la historia, por si desean apoyarlo y leerla desde la fuente original. Sin nada más que agregar. Comencemos. Capítulo 1. Izuku está solo y deprimido. Chapter text. Mamá. 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 Izuku brincaba de un lado a otro con entusiasmo. El vídeo. Mira. Inko negó con la cabeza. Oh, ¡No! jadeó, no podría mirar. Ese vídeo me da demasiado miedo. No sé cómo puedes verlo. Antes de que terminara, Izuku ya había girado su silla hacia el ordenador. Las estrellas iluminaron sus ojos mientras miraba al héroe en pantalla, su sonrisa igualando la de ellos por un breve instante. Está bien. Anunció el hombre, riendo todo el tiempo, porque estoy aquí. Sus ojos eran tan abiertos como planetas. ¡Qué guay! En ese momento, su decisión ya estaba tomada. Izuku quería ser como All Might. Quería salvar a todos con una sonrisa y hacer que la gente se sintiera segura solo con verle. Quería que la gente le animara como en el vídeo, y que la gente celebrara cuando aparecía. Izuku también quería ser querido como él. Quería que la gente animara su nombre cuando lo viera, que le diera chocones de manos y abrazos en la calle y que se sintiera que pertenecía entre toda la gente que le rodeaba. Mamá. Gritó con entusiasmo, su pequeño cuerpo de 4 años apenas podía contener su energía. ¿Puedo ser un héroe también? Se rió de su entusiasmo. Por supuesto, Izuku. Su madre asintió, puedes ser lo que quieras. Yay. Izuku celebró, levantando el puño en el aire. ¡Hurra! ¿Sí? Seré un gran héroe algún día. Sí, claro. Está bien tener sueños, pero es importante ser realista. Esas mismas palabras resonaban en los oídos de Izuku cada vez que pensaba en su sueño roto y destrozado ahora. All Might había intentado ser delicado, pero eso era como contenerse un poco al clavar un mazo en un cristal. Todavía dolía muchísimo pensar en aquel día en la azotea, incluso más de un año después. Pero eso no importaba realmente. Izuku no tenía ninguna posibilidad de aprobar ninguno de los exámenes de ingreso de UA, independientemente de si All Might destrozaba su sueño o no. Todo lo que hizo el hombre fue clavarle la estaca hasta el fondo del corazón, algo que llevaba más de una década grabado con esfuerzo. Lo que le llevó por el largo y difícil camino de encontrar otro instituto, o, al menos, otro instituto que le aceptara. No había muchas. Entre la cantidad de infracciones en sus expedientes y el hecho de que no tenía don, la mayoría de sus solicitudes no valían ni el papel en el que estaban escritas. Al final solo le quedó una opción, al menos, una opción que no fuera simplemente seguir a la mayoría de sus compañeros de secundaria al mismo colegio, pero eso no pasaba por muchas razones. Academia Kuo. Un colegio que antes era solo para chicas y que recientemente había abierto para chicos, y que claramente estaba desesperado por equilibrar su población si estaba dispuesto a entrevistar a Izuku, de entre todos. No podía permitirse fastidiar la reunión con el director. Y de alguna manera, no lo hizo. Así que ahora, asistía a un colegio a varios pueblos de distancia de su casa, viviendo solo en un apartamento pequeño que usaba como excusa para alejarse de su madre, sin amigos, sin conexiones, sin planes para su vida de mierda y sin futuro. Aunque no todo fue malo. Los profesores eran más amables que en Altera, lo cual, admitidamente, era un listón bajo, por ejemplo, y parecía que a la mayoría ni siquiera les importaba que él no tuviera Kirk. Sus compañeros también eran mejores. Ni siquiera le pegaban tanto, ni siquiera le insultaban a la cara. Claro, casi seguro que todos hablaban de él a sus espaldas, y casi todos los chicos también disfrutaban haciéndole tropezar en pasillos llenos de gente y todos intentaban ignorar su existencia, pero eso seguía siendo una mejora, por patético que fuera. Parte de eso probablemente venía del hecho de que muchos chicos le tenían envidia. Pero ni siquiera era una razón normal para sentir celos de alguien. Era simplemente porque las chicas no le perseguían ni pegaban activamente por ser un pervertido, lo cual era más de lo que 95 hombres en su nuevo colegio podían lograr. Aún así, aparentemente eso era motivo suficiente para que le dieran una palizada de vez en cuando, aunque ni siquiera hubiera hablado con ninguna de sus compañeras de clase todavía, y probablemente nunca lo haría, siendo sincero. ¿Qué chica querría hablar con él? Quizá era porque no podían golpear al verdadero objeto de afecto de las chicas. Kiba-chan. Kiba Yuto.
El príncipe de Kuo, aunque Izuku nunca había oído al chico referirse a sí mismo así. Era un estudiante de segundo curso, y la niña de la gran mayoría de la población femenina, y la ira de todos los chicos, excepto Izuku. Con su cabello rubio fino y ojos azules brillantes, sobre un cuerpo en forma y rasgos marcados, no era difícil entender por qué las mujeres se acercaban a él. Además, era un caballero. Las chicas no se cansaban de él, sobre todo porque siempre acababa dejándolas con ganas de más. Al pasar junto a Izuku, saludó a la multitud detrás de él. «Hola, chicas», saludó Kiba, con una sonrisa despreocupada que hizo que las chicas se desmayaran. «Lo siento, pero realmente tengo que irme. Ojalá pudiera hablar más tiempo con cada uno de vosotros». Se reían como un mar de niños pequeños. «No pasa nada, Kiba-chan». Cuando algunos del club de fans se dispersaron, se giró para mirar a Izuku. «Hola Midoriya-kun», saludó Kiba amablemente, «¿cómo estás en este hermoso día?» Izuku se tensó al hablar. Por alguna razón, Kiba siempre se esforzaba por hablar con él, sin importarle las miradas extrañas que le ponían al hacerlo. Pensó que era lo bastante popular como para hacer lo que quisiera, pero seguía siendo raro, y no le gustaba mucho. La gente no solo quería ser su amigo. Era una de las constantes de la naturaleza. Los peces nadaban, los pájaros volaban e Izuku era un paria social. Así siempre fueron las cosas, y así serían. Kiba tenía que querer algo de él. O quizá era otra broma en la que alguien fingía ser su amigo hasta que Izuku se lo creyó y de repente le destrozaron el corazón. No sería la primera vez. Hola, Kiba-san, murmuró, encogiéndose ante la mirada amistosa en su rostro. Estoy bien. Izuku intentó no estremecerse demasiado al ver cómo Kiba le pasaba un brazo por los hombros. Guay. Dijo feliz, claramente satisfecho de que Izuku realmente hubiera respondido. La mayoría de los días solo murmuraba algo incoherente e intentaba escabullirse. Oye, ¿has pensado en qué club podrías unirte? Ah, claro. Porque esta escuela tiene clubes, y la mayoría estaban desesperadas por reclutar a chicos para conseguir un segundo equipo y duplicar la financiación. Kiba fue el primero en preguntarle directamente sobre ello, pero recibió algunas miradas de los capitanes del club que conocía. Probablemente aún no estaban lo suficientemente desesperados como para preguntarle al bicho raro. Era un poco irónico que prefirieran a los pervertidos a él, pero ya había entendido el aviso. La gente simplemente le detestaba. Ni siquiera conocía a nadie allí, y aún así se convirtió inmediatamente en un paria. Si no supiera mejor, Izuku se habría sentido herido por ese hecho. Al darse cuenta de que Kiba seguía esperando una respuesta, respondió tan rápido como pudo. No realmente. Tarareó, con una sonrisa tan grande como siempre. Bueno, Kiba se quedó callado lentamente. El club de investigación oculta siempre está reclutando nuevos miembros. ¿Puedes pasarte alguna vez? Quizá, tengo que irme. Izuku se escabulló del rubio y corrió por el pasillo. Sabía que era algo grosero, pero le incomodaba más que la atención que recibían. Kiba observó su figura alejarse con calma. Vale. Saludó feliz. Nos vemos, Midoriya-kun. Espero que no. Izuku no sabía qué tipo de juego estaba jugando, pero ya no era tan tonto como para caer en el papel de buen tipo. Caminó rápido, pegándose al borde de la multitud que le rodeaba y le abrieron una puerta en la cara. Más concretamente, le lanzaron un pomo de puerta a la nariz. Izuku retrocedió tambaleándose, haciendo una mueca de dolor, aunque por suerte nada parecía roto, por el golpe. Siseó al tocarse la nariz. No fue nada divertido. Lo siento mucho por eso, se disculpó una voz suave. ¿Estás bien? Parpadeó al darse cuenta de que la persona que había salido de la habitación le estaba hablando. Normalmente, cuando esto ocurría, lo máximo que recibía era que se reían de él, o la persona que le golpeaba tenía un breve momento de pánico antes de darse cuenta de que solo había golpeado al inútil estudiante de primer año sin Kirk y no a nadie importante. Estoy bien, dijo rápidamente, sin molestarse siquiera en mirar en dirección a la persona al principio. Él le perdona por estorbar. Izuku intentó pasar silenciosamente junto a quien acababa de molestar, pero se detuvo cuando le pusieron una mano en el hombro. Se quedó paralizado de horror ante la sensación, reviviendo de repente la secundaria con Bakugou una y otra vez, y sin darse cuenta se estremeció mientras se preparaba para quemarse. Con fuerza. No tienes que disculparte, fue culpa mía. Sus ojos se alzaron para encontrarse con la persona que le hablaba, algo que últimamente le costaba cada vez más, y tras ver un breve destello rojo se cruzó con los ojos de... Joder, era Gremory Rías. La reina de la Academia Kuo en todo menos en el nombre.
Izuku balbuceó algo ininteligible mientras su rostro se ponía rojo lentamente, haciendo que la belleza pelirroja arcara una ceja. ¿Estás seguro de que estás bien? Asintió extremadamente rápido, con la mente a 1000 por hora mientras intentaba averiguar cómo salir de esta situación sin avergonzarse ni recibir una bofetada. Sí, perdona que te moleste, pero de verdad tengo que irme, ¿vale? Perdona, adiós. Oye, nunca dijo que fuera un buen plan. Pero su revoltijo de palabras le dio a la verdete la oportunidad de huir, así que la aprovechó, completamente ajeno y sin importarle cómo los ojos del pelirrojo permanecían fijos en su figura huyendo. Izuku intentó ignorar cómo sus lágrimas corrían por su rostro mientras veía de nuevo el vídeo de All Might. Ya no le caía muy bien ese doctor. Tenía que estar mintiendo, ¿no? Mamá. Su voz apenas era un susurro, y podía sentir sus ojos fijos en la nuca. Sabría qué decir, ¿verdad? Su voz temblorosa le ponía nervioso. Sí, cariño. Izuku se giró para mirarla, y no le gustó nada lo triste que estaba. Él puede salvar a la gente con una sonrisa en la cara, susurró Izuku, forzando una sonrisa propia. Puedo ser un héroe también. Su madre guardó silencio. Quizá eso significaba que estaba descubriendo cómo decirle que sí. Como que, incluso sin un Kirk, seguía creyendo en él. Después de todo, ella dijo que podía hacerlo antes. ¿Y que si Izuku no tenía un don? Aún podía salvar gente. Mientras hiciera eso, aún podría convertirse en un héroe. Y si podía convertirse en héroe, aún podría seguir todos sus sueños. Todavía podía. Lo siento mucho, Izuku. Ella gritó, lo siento. Ese fue el día en que Izuku aprendió que algunos sueños no están destinados a cumplirse, especialmente no el suyo. Izuku soltó un suspiro pesado mientras se apoyaba en la barandilla del puente, mirando en silencio el brillante atardecer naranja. Fue duro, y tuvo que lidiar con 2 conversaciones separadas, 2 más de lo habitual, pero finalmente pudo salir del colegio por el día. No tardó mucho, incluso con Kiba sujetándolo un poco y Gremory abriéndole una puerta en la cara. Huir era lo único en lo que se le daba bien, así que sería bastante vergonzoso no poder ni siquiera hacerlo bien. Disculpe. Una voz dulce le llamó, sacándolo de su estupor. ¿Eres Izuku Midoriya? Izuku parpadeó. ¿Alguien le estaba hablando? Una mirada rápida confirmó que sí, alguien lo era, y que esa persona era una chica muy guapa. La chica parecía tener más o menos su edad, vestida con el uniforme de un colegio que no conocía del todo y que le ceñía bien la figura. Sus suaves ojos violetas iban acompañados de un largo cabello negro y sedoso que casi llegaba al suelo donde estaban de pie. Ella interpretó su expresión de sorpresa como un sí. Soy Yuma Amano. La chica se presentó. Encantada de conocerte. Izuku no podía creer su suerte. ¿Otra persona quería hablar con él hoy? La mayoría de los días pasaban sin que dijera ni una sola palabra a otra persona, y ahora había hablado con 3 personas. Y 2 de ellas eran chicas. Era demasiado bueno para ser verdad. Hola, saludó con voz temblorosa. Soy Midoriya Izuku, pero tú ya lo sabías. Esa fue la primera señal de advertencia. ¿Cómo sabía su nombre? Al ver su expresión confundida, decidió continuar. Seguro que estás un poco confundido, se rió Amano, perdona. Pero en realidad te he estado siguiendo un tiempo. Nada malo, lo prometo, pero te vi ayudar a esa anciana a cruzar la calle el otro día, y pensé que era lo más dulce del mundo. Mi amiga de Kuo me dijo que te conocía cuando se lo pregunté, y me ha sorprendido ver lo amable y atento que eres. Parpadeó despacio. La segunda falta fue que alguien hablara con él y no le menospreciara ni intimidara de inmediato, y esto era aún más raro de lo habitual. ¿Alguien le había estado siguiendo? No parecía lo peor del mundo, todo considerado, y sabía a qué se refería cuando ayudó a una mujer a cruzar la calle el otro día, pero era un poco raro que algo tan pequeño llamara la atención de alguien de esa manera. Gracias. La sonrisa de Amano era lo bastante dulce como para hacerle una caries. En fin, dijo tímidamente, caminando despacio hacia él, ahora que por fin he tenido la oportunidad de hablar contigo, me preguntaba si podría preguntarte algo. ¿Es seguro? Izuku respondió confundido, la palabra casi saliendo como una pregunta. Pregunta lo que quieras. Le agarró las manos entre las suyas. ¿Saldrías conmigo? Oh. Tercer strike. Así que de eso iba esto. Algunos transeúntes arrullaron ante la escena pintoresca en la que se encontraba, pero ninguno entendió realmente la situación. Si no, probablemente se habrían estado riendo. Amano pareció notar cómo su ánimo bajó de inmediato, su propia sonrisa vacilando al ver cómo él se tensaba de inmediato.
¿Pasa algo, Izuku? Su ceño se frunció aún más al oír su nombre de pila. Por favor, suéltame, dijo rápidamente, apartando sus manos de las de ella y haciendo que Amano jadeara sorprendido. Necesito irme. ¿Qué? La chica tartamudeó, pero ni siquiera respondiste a mí. ¿Me has pillado bien? Jaja, dijo rápido, ya empezando a alejarse de ella. No sé dónde se esconden tus amigos, pero no soy tan tonto como para caer en esto. Otra vez. Este tipo de cosas ya le habían pasado en Aldera más que suficientes veces como para que Izuku supiera que nadie le pediría salir, y mucho menos le gustaría. No. Ignoró a Amano mientras empezaba a correr, sin importarle la gente a la que empujaba mientras se apresuraba de vuelta a su apartamento. Sus amigos probablemente ya habían conseguido más que suficientes grabaciones de él siendo humillado, y Izuku ya temía escuchar los susurros sobre esto en los pasillos de la Academia Kuo mañana. Le lanzaron muchas miradas de desprecio mientras prácticamente salía corriendo, con más de una persona maldiciéndole por tener la osadía de interponerse en su camino. A Izuku no le importaba. Esto era su normalidad, y lo odiaba. Luchó por evitar que las lágrimas que se acumulaban en sus ojos se le escaparan. ¿Por qué la gente tenía que ser tan cruel? ¿Qué hizo para merecer ser tratado así? Por supuesto, ya sabía la respuesta. Había nacido equivocado. Una sola articulación extra en el dedo del pie arruinó su vida antes de que pudiera saberlo. Se lo merecía. Se lo merecía por no saber cuál era su lugar, por no haber entendido nunca lo inútil que era realmente como Deku, y por ser un pedazo de basura tan ingrato e inamable que el mundo nunca echaría de menos. Su madre merecía mucho más que él. Y ese pensamiento fue lo que finalmente le hizo perder la lucha con sus lágrimas. Por lo que no era la primera vez, Izuku tenía pensamientos difíciles sobre su futuro cuando por fin llegó a casa esa noche. Con cada día que pasaba, Izuku daba un paso más cerca del borde. Algún día, por fin vencería su cobardía y egoísmo y le haría un favor al mundo. ¿Qué tan malo puede ser un salto? Capítulo 2. Izuku está muerto. ¿Has oído lo de Midoriya? Nuestra chica Yuma le pidió salir ayer por alguna razón, y él la rechazó totalmente. He oído que le dijo cosas horribles. Incluso la hicieron llorar. Eso es lo que pasa por pensar que el bicho raro era mono. No la culpes. Es culpa de Midoriya que sea un imbécil. Su falta de Kirk probablemente le ha podrido el corazón. Izuku mantuvo la cabeza baja mientras caminaba por los pasillos de la Academia Kuo, esforzándose al máximo por fingir que no podía oír los susurros que flotaban constantemente a su alrededor. No fue nada fácil. Parecía que todo el mundo conocía a Amano, o al menos a sus amigos, que probablemente ayudaron a que le tendieran una trampa, y ahora querían regañarle por arruinar su broma. Genial. O se ríen de él o le pegan. Era un escenario en el que todos ganaban menos para Izuku. Mencionó cuánto odiaba su vida. Porque lo hizo. Todo empezaba a ser demasiado. Izuku no podía soportar más esta humillación. Después de 15 años, el dolor empezaba a ser demasiado para soportar. Hola, Midoriya-kun. Frunció el ceño casi de inmediato. Al menos había una persona que fingía no odiarle, aunque supiera que solo era para sacar algo de él. Izuku aún no entendía por qué Kiba se molestaba en hablar con él. Era como un reloj. Izuku llegó al colegio, tuvo un día de mierda, y entonces Kiba se le acercó en el último segundo e intentó fingir que eran amigos. No necesitaba esto. Tampoco es que Kiba hubiera avanzado en lo que él tenía planeado para él. Realmente debería dejar el teatro y ir al grano. Hola. Izuku no se molestó en actuar especialmente amable, aunque nunca lo hizo. ¿Cómo has estado? Intentó. Hoy todo el mundo ha estado hablando de ti, ¿sabes? ¿Alguna idea de qué va eso? Izuku se estremeció y Kiba se dio cuenta enseguida de que la había liado. No. Asintió despacio, frotándose la nuca con timidez. Entendido, asintió Kiba, enderezándose un poco. En fin, ¿has pensado más en echar un vistazo al club de investigación oculta? A veces se vuelve un poco solitario ser el único chico allí. Se quedó paralizado de nuevo. Ese sí. Y estaba siendo honesto. Izuku había, por decirlo de alguna manera, estado viendo algunas cosas raras últimamente. Una chica le dio un folleto camino al colegio esta mañana que tenía que ver con los demonios y hacer realidad sus deseos, pero eso ni siquiera era lo peor. Estaba bastante seguro de que le estaban acosando. Durante el último mes veía cosas por el rabillo del ojo, ya fuera un par de alas o una figura sospechosa en la oscuridad, y cada vez que intentaba mirar o parpadeaba para asegurarse de que no veía cosas, desaparecían. Para resumir, Izuku no lo estaba pasando bien en Kuo Town. ¿Qué tenía que ver esto con el club de investigación oculta?
Probablemente no mucho, pero pensó que si había cosas raras en Kuo, quizá había una posibilidad de que ellos fueran los indicados para preguntar. Por la poca información que Kiba le había dado a Izuku, más allá de simplemente decir deberías venir a echar un vistazo. Estaríamos encantados de tenerte. El club parecía interesado en los extraños sucesos que habían estado surgiendo últimamente. Quizás sabrían algo sobre las cosas extrañas que hacían ruido en la noche y le hacían perder el sueño. ¿Quién sabe? Quizá habría merecido la pena intentarlo si Izuku fuera normal y la gente tuviera motivos para preocuparse por él. Kiba se iluminó con su confesión. ¿De verdad? Preguntó. ¡Genial! El entusiasmo absoluto en su voz le hizo dudar. ¿Y si todo esto era una broma elaborada? ¿Y si Kiba se inventaba todo el club para dejar a Izuku a solas en un aula y finalmente quitarle el piso, ya fuera haciéndole creer que sería bienvenido en algún sitio o simplemente dándole una paliza? No sería tan sorprendente. Hoy nos vemos realmente. La rubia siguió parloteando, deberías venir. Está en la habitación 341. No te lo puedes perder. Izuku frunció ligeramente el ceño. Que dijera que lo había pensado no significaba que hubiera aceptado, ni hecho nada para provocar una reacción tan positiva en Kiba. Lo pensaré. ¡Genial! Kiba le dio una palmada en la espalda con tanta fuerza que le hizo tropezar. Espero verte allí. Al menos eso le hizo dejar a Izuku en paz un rato. Kiba claramente pensaba que su trabajo había terminado aquí. Y en parte tenía razón. Izuku estaba desesperado por respuestas, o al menos porque alguien le dijera que no se estaba volviendo loco, y si tenía que hablar con el club de investigación oculta para cerrar el capítulo, quizá habría merecido la pena. Olvídalo. Venir aquí fue un error. Izuku sabía que no era así. Porque un poco de charla suave de un compañero que apenas conocía le convenció para que viniera aquí. Ni siquiera había llegado a la puerta y ya quería salir corriendo a casa. Era un cobarde. Y un perdedor. Izuku se estremeció. Estaba haciendo más frío de repente. Asomó la cabeza por el borde del pasillo tras el que te habías estado escondiendo, mirando fijamente la puerta del aula que el club de investigación oculta había requisado para su reunión de hoy. ¿Por qué tenía tanto miedo? ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Vale? Pregunta tonta. Sabía muy bien lo peor que podía pasar, y no le apetecía que le pegaran o que le dijeran que se suicidara otra vez por ser un bicho raro sin don. Una vez por semana era suficiente, aunque casi era una garantía de que le volvería a pasar para el viernes. Izuku hizo una mueca. Algo no encajaba mucho, y no solo por el escalofrío repentino que le recorría la espalda. Sentía que su esqueleto iba a saltar de su piel, y quizá incluso más. Una mano se posó en su hombro desde atrás. ¿Qué estás haciendo? Izuku gritó, tanto de sorpresa como de miedo, saltando de inmediato para encontrarse con la mirada más aterradora que había visto nunca. Lo peor era que la chica ni siquiera parecía especialmente enfadada. Ella era unos centímetros más alta que él, pero con la forma en que ambos se comportaban, bien podría estar a 1,5 metros por encima de él. Sus ojos granates y su mirada fría le atravesaban como un cuchillo caliente en mantequilla, y su largo cabello violeta parecía que iba a subir y estrangularle. ¿Estás perdido?, preguntó, ladeando la cabeza confundida. A pesar de lo calmada y serena que estaba, cada palabra hacía que Izuku se estremeciera como si arrastrara uñas en una pizarra. Sus músculos se tensaron como un muelle oxidado, listo para la acción pero también completamente y absolutamente roto más allá de toda creencia. Lo siento. Gritó, temblando como una hoja bajo su mirada. Izuku sentía que iba a ser destrozado. ¿Era esto parte de su Kirko o algo así? Ni siquiera Bakugou le hacía sentir tanto miedo. No estaba, solo pensé. Se rompió como un cordón de suspensión roto. Fuera lo que fuera ese sentimiento, no podía soportarlo. Quizá era el don de esta chica, quizá sus nervios, quizá ambas cosas, no importaba. Solo tenía que alejarse de aquí. Que le den a ese club, probablemente pensarían que está loco de todas formas. Demonios, probablemente estaba loco. ¿Quién querría secuestrarlo? Izuku salió disparado de la chica como un conejo asustado, corriendo por los pasillos de la Academia Kuo como si el mismo diablo le persiguiera. Akeno observó cómo el chico de pelo verde, que le interesaba a Ryasuya con el ceño fruncido suavemente. Tenía la extraña sensación de que la había liado de alguna manera. En fin. ¿Eso es todo, señor? Izuku le ofreció a la cajera un discreto asentimiento mientras ella cobraba sus escasas compras. Pan y leche y nada más. No necesitaba mucho para mantenerse, y realmente no le importaba si no era muy saludable comer solo lo mínimo.
No iba a malgastar el dinero ganado con esfuerzo de su madre en él mismo, cuando podía sobrevivir bien raspando el barril. Le ofreció su bolsa con una sonrisa tensa, que apenas fue correspondida por él mientras caminaba hacia la salida. Que tengas buena noche. Tú también. Habría preferido usar una de las cajas de autoservicio, pero todas estaban ocupadas, y aunque a Izuku realmente le disgustaba interactuar con la gente, prefería acabar con ello antes que esperar varios minutos a una máquina que ni siquiera funcionaba bien. Su suerte no garantizaba menos. Su pecho se sentía más ligero que antes al marcharse, aunque no era mucho consuelo. Izuku había huido hasta que ya no pudo salir de la Academia Kuo, dejándose débil y jadeando mientras se apoyaba en la puerta principal, pero no le importaba. Cualquier cosa era mejor que la sensación de lo que parecía ser su alma siendo arrancada del cuerpo que sentía cuando intentaba investigar sutilmente el club de investigación oculta. Izuku negó con la cabeza al recordarlo. ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué iba a importarle a alguien allí sus problemas que ni siquiera eran reales? Simplemente estaba alterado por nada, como siempre. ¿Quién le perseguiría? La respuesta correcta era nadie. Incluso los transeúntes al azar podían notar que era un desperdicio de oxígeno. Suspiró en silencio para sí mismo. ¿Cuál era el sentido ya? Izuku frunció el ceño al pensar en el desperdicio de su vida. ¿Qué le quedaba ahora? ¿Apenas has terminado el instituto? ¿Conseguir un trabajo sin futuro donde sus compañeros le odiaran como su mejor escenario? Vaya. Qué futuro tan maravilloso al que aspirar. Más vale que lo haga. ¿Qué ha sido eso? Como había estado durante las últimas semanas, Izuku vio algo por el rabillo del ojo. No podía distinguir detalles, pero casi seguro que algo le seguía. Una figura sombría con lo que parecían ser enormes brazos le seguía, quizá una manzana o así, y Izuku se dio cuenta de que su única salvación en ese momento era que quien fuera no sabía que le habían atrapado. Izuku sintió como su ritmo cardíaco se disparaba de inmediato. ¿Qué podía hacer? ¿Buscar ayuda a tu alrededor? Una rápida mirada a su alrededor mostró que, de alguna manera, estaba solo en la calle oscura. Solo estaban él y su acosador. Joder, eso significaba que tenía dos opciones. Bueno, técnicamente tres, pero girarse para mirar a quien fuera su perseguidor no parecía una buena idea. La primera opción era seguir caminando como siempre, fingiendo que no sabía que le seguían, y esperando que quien estuviera detrás de él acabara aburriéndose y abandonando la caza, fuera cual fuera la razón. La segunda opción era huir y esperar que no pudieran alcanzarle, al menos, no antes de encontrar a un policía o a un adulto o algo así. Eligió la opción 2. Que esta calle estuviera abandonada no significaba que la siguiente lo estuviera, ¿verdad? Izuku dejó la compra de inmediato, saliendo corriendo en cuanto tocaron el suelo. No se molestó en mirar atrás buscando a su perseguidor, solo le habría retrasado. Bueno, le ralentizó más de lo que ya estaba. No estaba en muy buena forma, y el hecho de que básicamente vivía de pan y patatas fritas no ayudaba en ese sentido. Eso no significaba que no estuviera a punto de perder la cabeza cuando escuchó el sonido de alas batiendo. Era el único sonido con el que Izuku podía relacionar ese sonido repentino, pero el ruido en sí no era el problema. Era el hecho de que venía justo detrás de él. Casi gritó al sentir algo rozar la nuca. Con una segunda marcha que nunca supo que tenía, Izuku de repente encontró su segundo aliento. Sus piernas se sentían más ligeras mientras ponía todo lo que tenía en correr, y sentía que incluso la brisa misma le empujaba hacia adelante, y al mismo tiempo alejaba aún más lo que fuera que estaba detrás de él, pero ¿cómo podía saber que era así? Su perseguidor chilló en protesta, pero ya sonaba más lejos que antes. Izuku no sabía cuánto tiempo había corrido así, pero siguió mucho después de dejar de oír nada detrás de él. Le ardían los pulmones y no sentía las piernas cuando se metió en un callejón cercano para descansar, pero no le importaba. Intentó mantener su respiración lo más silenciosa posible para no exponerse, y maldijo su suerte al darse cuenta de que no había pasado ni un solo peatón mientras corría. ¿Cómo era eso posible? Kuo no era precisamente un pueblo fantasma. Le llevó más tiempo del que le hubiera gustado finalmente calmar su respiración, pero era un punto irrelevante. Mientras asomaba con cautela al callejón, parecía que por fin la costa estaba despejada. Dos manos le rodearon la cabeza, tirando de él de vuelta al callejón antes de que pudiera siquiera gritar, y de repente Izuku se encontró siendo estrellado contra el suelo sucio de hormigón. «Eres un gusano inútil», se burló una voz extraña, «aunque algo familiar pensaste que podrías escapar de mí». Su atacante se rió. Izuku se dio cuenta con los ojos entrecerrados de que sonaba como una chica.
No, murmuró suavemente, justo antes de golpearle la cabeza contra el suelo por segunda vez. Gimió patéticamente en su agarre, pero dudaba que siquiera lo oyera. No aceptó un no por respuesta, Izuku. Eso fue lo último que escuchó antes de verse forzado al reino de la inconsciencia, cortesía de un tercer golpe contra el asfalto. Está despierto. Podemos empezar ahora. Izuku se movió lentamente, con la cabeza aún palpitando por haber sido golpeado varias veces contra el suelo. Una luz brillante le iluminaba los ojos, y cuando intentó bloquearla con la mano, se dio cuenta vagamente de que no podía. ¿Pero qué? Se quedó paralizado al levantar la cabeza lo suficiente para mirar su brazo. La razón por la que no podía moverlos era porque, al parecer, estaba atado. ¿Qué? Casi instintivamente empezó a forcejear contra sus ataduras, pero lo único que consiguió fue hacer que quien estuviera a su alrededor empezara a reír. ¿Qué está pasando?, exigió. ¿Dónde estoy? Prueba todo lo que quieras, chaval, la voz de antes se burló, no vas a liberarte. Y aunque lo hicieras. Levantó la cabeza contra su propia voluntad, y se vio obligado a mirar hacia abajo a lo que parecían cientos de personas que le miraban con entusiasmo. Todos llevaban capas negras gruesas idénticas que los ocultaban por completo, salvo por los ojos, pero Izuku no podía distinguir nada desde tan lejos de todos modos. Aunque pudiera, tenía la extraña sensación de que no serían miradas muy amistosas las que estaba recibiendo. A mis amigos no les gustaría mucho. Miró lentamente a su alrededor, desesperado por encontrar cualquier ventaja desde su posición. Con la tenue luz pudo distinguir una escalera imposiblemente grande que bajaba hasta la planta baja frente a él, y cuando giró el cuello hacia atrás pudo ver dos enormes cruces que se alzaban ominosamente detrás de él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba en un altar. La voz de antes se rió. ¿De verdad deberías haber salido conmigo?, se burló, al menos así podrías haber muerto, siendo un poco menos un perdedor. Izuku frunció el ceño. ¿Salir con ella? ¿Murió? ¿Eh? Lo único que recibió como respuesta fue otra risa. Ya me has olvidado, ¿verdad? La mujer preguntó. Solo han pasado unos días. Su sangre se heló de inmediato. ¿A mano? La mujer que de repente apareció en su campo de visión sonrió con suficiencia, pero definitivamente no era la misma chica del puente que intentó invitarle a salir. Bingo. Negó con la cabeza. Esta chica era más alta, tenía el pelo más oscuro y casi parecía más malvado, por muy estúpido que fuera ese término. Izuku sentía que encajaba bastante bien, y tenía alas, cosa que Amano ciertamente no tenía. Y eso sin mencionar que no llevaba más que un pequeño tanga gris, hombreras con puntas y correas de cuero alrededor del pecho. Si no estuviera tan aterrorizado, probablemente se habría avergonzado de mirarla. No estás. Lo soy, aunque mi verdadero nombre es Reinaré. Lo dijo con tanta confianza que Izuku se sintió obligado a creerla. Yuma puede ser un alias, pero definitivamente fui yo quien estuvo contigo en ese puente, y sabes lo vergonzoso que es ser rechazado por alguien como tú. Reinaré le dio una bofetada en la cara. ¿Qué te daba derecho a ignorarme? ¿Eh? ¿Qué, crees que eres mejor que yo? ¿Demasiado buena para una chica guapa como yo? Eres un don nadie sin Kirk, eres menos que una hormiga bajo mi bota, y pensaste que podrías rechazarme. No. Solo por eso, hago que tu muerte sea aún más dolorosa. Ella le miró con desprecio su figura temblorosa y mortificada. Patético. Izuku estaba casi tan perdido como aterrorizado. De muerte. Gritó, solo porque podía notar que intentabas gastarme una broma. ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es que ahora tienes alas? Reinaré parecía contento con ignorarle hasta esa última pregunta. No te hagas el tonto, Siseo, usaste tu Sacred Gear cuando intentabas huir, ¿verdad? Sabes perfectamente cómo funciona esto. Lo de la cita solo fue una trampa para quedarte a solas conmigo. Habríamos conseguido algo de comida, probado ropa, y luego te habría arrancado el corazón y te habría dejado morir. Pero no, tenías que irte y ser un dolor de cabeza y salir corriendo. Así que, en su lugar, vamos a hacerlo por las malas. Se rió para sí misma. Al menos así voy a conseguir 2 Sacred Gears en vez de solo uno. Quizá incluso me lo quede, si es lo suficientemente fuerte. Sus palabras solo hicieron que Izuku luchara aún más. Aunque no tuviera ninguna posibilidad de liberarse, no se quedaría con la cabeza si no lo intentaba, ¿no? Todavía tenía 1.000.000 de preguntas rondando en su cabeza, pero parecía que hacerlas sería una pérdida de tiempo y de energía.
Por lo que Izuku sabía, esa mujer estaba completamente y absolutamente loca, y parecía que no había absolutamente nada para razonar con ella. No sirve de nada resistirse. Izuku dudó al oír otra voz desconocida, estirando ligeramente el cuello para ver que no estaba solo en el altar de piedra, y de inmediato sintió que su rostro se incendiaba. Compartió sus ataduras con una de las chicas más adorables que había visto jamás. Tenía el pelo largo y rubio y unos suaves ojos verdes, de hecho, solo un tono más claro que los suyos, que se realzaban perfectamente con sus rasgos delicados, aunque el aspecto se arruinaba un poco por el hecho de que solo llevaba una túnica blanca y también estaba cubierta de cuerdas. Ella le miró con tristeza, como si supiera que el destino de ambos estaba escrito en piedra. Sus ojos rápidamente se apartaron de ella. Incluso en sus últimos momentos, no quería que le vieran como un pervertido. No me importa, siseó, con lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos ante la completa y absoluta impotencia de su tono. No sé quiénes son estas personas, ni qué quieren de mí, ni qué es un Sacred Heart, solo quiero volver a casa. La bonita rubia suspiró suavemente mientras Rainare apartaba la atención de la pareja para dirigirse a su verdadero ejército bajo ellos. Siento que hayas tenido que verte atrapada en esto, susurró, no pareces pertenecer aquí. ¿Tú crees? Lloró. Lo único que sé es que me han estado acosando durante semanas y ahora estoy. Izuku fue interrumpido por el sonido de un retumbo sobre ellos. No sabía qué iba a pasar con él y la chica que tenía a su lado, pero esa sensación ominosa de antes había vuelto, y eso realmente ayudó a asimilar la realidad de la situación. Iba a morir aquí. Dona Seet, Free, llamó Rainare, interrumpiéndose a mitad de su discurso, es la hora. Levanta a nuestros mártires. Dos hombres se acercaron a ellos. Uno parecía un sacerdote cristiano estereotipado, por lo poco que Izuku sabía sobre el cristianismo, claro, mientras que el otro, el que se le acercó, parecía un hombre de mediana edad que llevaba un sencillo abrigo gris y un fedora negro a juego. Cortó las cuerdas que ataban a Izuku con una eficiencia inquietante. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera pensar en intentar liberarse, el hombre lo agarró en sus manos y lo acorraló contra una de las cruces detrás de ellos. Izuku luchó, por supuesto, mientras el hombre le encadenaba a la cruz, pero no era rival para uno de sus secuestradores, y eso no era solo porque fuera un perdedor sin poderes. Se dio cuenta de que también habían brotado alas de la espalda del hombre, y las había usado para volar hasta la altura necesaria para atar a Izuku contra la cruz. Nada personal, chaval, gruñó, apartándose de su frágil cuerpo cuando terminó, eso sí, qué pena para ti. Al retirarse, finalmente Izuku se dio cuenta. Iba a ser crucificado. Su cuerpo tembló de horror al darse cuenta de lo que le iba a pasar. Todo irá bien, intentó consolarle el rubio, sin éxito esto, pronto se acabará. Sus palabras tuvieron el efecto contrario. ¿Cómo puedes decir eso? Izuku prácticamente gritó. Habría estado pataleando y gritando si las cadenas que llevaba en las extremidades se lo hubieran permitido. No quiero ser un sacrificio. Si iba a morir, prefería hacerlo él mismo. No quería que quien fuera ese tal Rainare tuviera la satisfacción de matarlo después de todo lo que le había hecho o intentado hacerle. El techo de la caverna volvió a vibrar. Free, ordenó Rainare, llamando la atención del sacerdote, ve a ocuparte de, sea lo que sea eso. Él asintió, desapareciendo en un destello de luz que hizo que la cabeza de Izuku diera vueltas. Parpadeó para quitarse las estrellas de los ojos de dolor, solo para detenerse de inmediato al darse cuenta de que probablemente eso era lo de menos que le preocupaba. La chica hizo una mueca. Lo siento, murmuró suavemente, no quería molestarte. Izuku apenas la escuchaba en ese momento. Le costó todo su poder no derrumbarse por completo. Está bien. Ella guardó silencio un momento, simplemente observando cómo él luchaba por no perder completamente los nervios. Me llamo Asia, susurró, ¿y tú? No estaba seguro de qué pasaba por su mente para preguntarle su nombre, de todas las cosas. Quizás solo quería conocer a una última persona antes de morir. Izuku no veía realmente el atractivo, no es como si fueran a verse nunca más, ni que a ella le importara quién era si supiera que no tenía Kirk, o que estaba delirando, o sabía algo más sobre lo inútil que realmente era. ¿Pero qué importaba? De todas formas, los dos iban a morir, ¿no? Izuku, susurró de vuelta. Asia sonrió. A pesar de la pesadilla en la que se encontraban, ella parecía un poco más feliz ahora. O quizá por fin había hecho las paces. Izuku, repitió, es un nombre muy bonito. Quizá cuando esto termine, nos volvamos a ver en
Cállate, ordenó Rainare, volviéndose finalmente hacia ellos con una mirada desquiciada, completamente indiferente al retumbar que seguía arriba. ¿Dónde demonios estaban? Es la hora. Las cruces metálicas en las que colgaban empezaron a brillar en verde mientras Rainare empezaba a hablar en un idioma extraño. No tenía ni idea de lo que decía, pero le ponía la piel de gallina. Izuku luchó más contra las ataduras. No quería estar allí, no quería que le mataran o que se convirtieran en demonio o lo que fuera que ella estuviera a punto de hacerle. El retumbar se hizo más fuerte. Rainare dejó de cantar su ritual para mirar airadamente al techo, no, a la pared del fondo. El estruendo se extendía. Esa misma sensación ominosa que sentía delante del club de investigación oculta se hacía más fuerte. Sentía que la oscuridad estaba a punto de consumirle, como si su sombra estuviera a punto de saltar desde detrás y arrancarle el corazón del pecho. Algo explotó al fondo de la enorme sala en la que estaban. Ondas expansivas recorrieron la horda de personas aladas en el suelo del altar. Los ojos de Rainare y Donaseek se endurecieron. ¡Demonios!, escupió Rainare. ¿Por qué están aquí? ¿Dónde está Fred? Los ojos de Donaseek se abrieron de par en par cuando un pequeño grupo de personas apareció, formándose inmediatamente una hoja de lo que parecía luz azul pálido en sus manos. Rainare, eso es. Izuku se quedó boquiabierto al ver quién había aparecido. Kiba. No era solo Kiba. Gremory Rías también estaba allí, así como una chica más baja de pelo pálido y la chica que parecía aterradora de fuera del club de investigación oculta de antes. Ah. Así que eso respondió a una de sus preguntas. Desgraciadamente, ahora había unas 30 más que nadaban en su mente. Lo más urgente, por supuesto, era... ¿Qué coño estaba pasando? Asia parpadeó mientras empezaba a estremecerse. ¿Conoces a esa gente, Izuku? Negó con la cabeza rápidamente. No, quiero decir, pero, ¿quién coño me interrumpe constantemente? Rainare chilló, señalando dramáticamente a Kiba y al grupo que había traído consigo. Mátalos. Su pequeño ejército reaccionó de inmediato, todos sacando espadas o pistolas brillantes, pero estaban completamente superados por Kiba y la chica de pelo blanco. Kiba sacó su propia espada, enfrentándose aparentemente cara a cara, no, ganando, contra la mitad de los cultistas reunidos, porque eso era lo que sentía para Izuku, un culto realmente grande y realmente jodido, mientras la otra mitad recibía una paliza de su amigo, Rías Gremory, próxima heredera de la casa de Gremory, a su servicio. La belleza de cabello carmesí anunció con alegría, haciendo que la secuestradora de Izuku jadeara mientras subía las escaleras junto a la otra chica que no se había unido a la pelea. Creo que tienes algo que quiero, y no soporto ver a ángeles caídos actuando en mi territorio. ¿A qué no? La chica de pelo violeta, ¿a qué no?, supuso, asintió alegremente. Por supuesto, presidente. Se lanzó hacia adelante a velocidades que le marearon, solo para ser interrumpida por Donaseek. Si alguien está entrometiendo aquí, ¿eres tú, Gremory?, se burló, esto es una iglesia. Estás en territorio enemigo, zorra. Rainare chasqueó los dedos. Mitels. Calawarner. Encárgate de ella mientras yo termino el ritual. De la nada aparecieron dos mujeres más, la primera era una chica rubia y bajita vestida de criada y la segunda una mujer mayor de pelo azul que vestía lo que parecía una versión lasciva de la ropa de una oficinista. Ambos atacaron inmediatamente a Gremory, e Izuku se vio obligado a apartar la vista de la pelea que se desarrollaba mientras Rainare volvía a sí mismo y a Asia. No permitiré más interrupciones. Ella gritó. Vosotros dos moriréis, aquí y ahora, y yo tendré vuestros gear solo para mí. ¿Qué es un gear? Izuku lloró, no tengo ningún equipo. O poder. No sé por qué me quieres, pero, basta. Rainare golpeó su cabeza contra la parte trasera del centro al que se aferraba. Manchas negras empezaron a bailar en su visión y su lengua se sentía como plomo cuando ella volvió a hablar en su extraño y desconocido idioma. Si Izuku fuera más consciente de la situación y no estuviera tan alterado, habría notado que sonaba vagamente a latín. Sus cruces volvieron a iluminarse. Asia jadeó de dolor, y no pasó mucho tiempo hasta que Izuku sintió lo que fuera que ella sintió. No fue bonito. Sentía como si una parte de su alma fuera arrancada de su cuerpo. Las cadenas que lo ataban temblaban mientras luchaba con todas sus fuerzas para liberarse, incluso cuando sentía que sus fuerzas empezaban a flaquear. Era como si le estuvieran tomando un bisturí por todo el cuerpo y cortando tan profundo y dolorosamente como podía, pero Izuku no podía concentrarse en eso.
Si se concentraba en el dolor, se acababa, porque apenas podía pensar mientras intentaba ignorarlo. El aire comenzó a calentarse a su alrededor. Gremory y Akeno seguían luchando contra esas tres personas, que de alguna manera tenían alas, las mismas que tenía Rainare, y Kiba y la otra chica seguían luchando con la masa de cultistas abajo. Si quería liberarse, tendría que hacerlo él mismo, pero no tenía poder para liberarse, aunque eso no importaba porque Izuku necesitaba salir de allí, dolía tanto que necesitaba ser libre. Las cadenas alrededor de Izuku estallaron en llamas, reducidas instantáneamente a cenizas. Tuvo menos de un segundo para pensar antes de caer al suelo sin esperanza de sujetarse, pero el dolor de caer de cara al suelo sucio era infinitamente más agradable que lo que le estaba pasando a su cuerpo momentos antes. Su cruz se oscureció. Rainare ni siquiera parecía darse cuenta, estaba demasiado absorta en lo que fuera su locura de cantos, y los ojos de Asia se habían cerrado con fuerza de dolor. Izuku no se molestó en pensar en cómo era libre. Eso podría venir después. Ahora, tenía que correr y, no podía huir. No cuando Asia estaba justo ahí, y no cuando aún podía hacer algo al respecto. No la conocía muy bien. De hecho, la chica era básicamente una completa desconocida para él, y por lo que él sabía, todo esto podría haber sido por ella. Quizá quería ser sacrificada, pero eso no importaba. Izuku nunca podría ser un héroe, pero eso no significaba que pudiera quedarse de brazos cruzados y observar cuando alguien más necesitaba ayuda. Se levantó con una fuerza que no debería tener, avanzando para rodear las cadenas a los pies de Asia con las manos. Fuera lo que fuera que liberaba a Izuku, claramente no iba a volver a ocurrir, así que tenía que probar métodos más convencionales. Desafortunadamente, Izuku no era muy poderoso. Lo único que pudo hacer fue sacudir las cadenas ruidosamente, llamando la atención de Rainare mientras ella chillaba de rabia. «Tú», le gritó, una jabalina de luz rojo pálido apareció en su mano, «estás resultando demasiado molesto. Muere». Lanzó la jabalina a Izuku con velocidades que él ni siquiera podía esquivar. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, le atravesó el pecho. Exclamación de cierre, Izuku jadeó al caer de rodillas, el dolor sobrecargando todo su cuerpo, mientras la sangre brotaba de la cavidad recién formada donde la jabalina le había atravesado. Asia jadeó horrorizada, habiendo recibido suficiente respiro gracias a la distracción inútil de Izuku para abrir los ojos y ver cómo Rainare lo mataba. Izuku. Su grito llamó la atención, no es que Izuku fuera consciente de eso. De hecho, apenas era consciente de nada más allá del agujero abierto en su cuerpo y el frío helado que le recorría el cuerpo. No prestó atención a los gritos de las tres personas aladas que Rainare había ordenado luchar por ella, ya que fueron completamente aniquiladas. Aunque quisiera, no habría podido mover el cuerpo lo suficiente para ver a Gremory o a los demás cuando se acercaban a la cima del altar. «Midoriya-kun». Kiba gritó desde abajo, horrorizado, «Oh, no». No pudo reaccionar. ¿De verdad era esto? ¿Condenados a morir como sacrificio a cualquier dios que Rainare y sus cultistas adoraran? Teniendo en cuenta que apenas podía respirar ya, parecía probable. ¡No!, gritó Rainare, su tono devastado y enfadado atravesando el velo de desesperación que Izuku se había forjado. «Esto no debería pasar. Lo has estropeado, zorra. Me has arruinado el momento. Si no puedo tener la sanación crepuscular, nadie puede». Izuku no sabía por qué sus palabras le llamaban a la acción como lo hicieron, ni cómo sabía exactamente lo que esas palabras significaban para Asia, o cómo podía moverse de repente de nuevo, pero no importaba. Lo único que importaba era que, mientras Rainare se lanzaba hacia Asia con otra espada de luz en las manos, Izuku estaba allí en una ráfaga de viento, justo delante de Asia. Rainare casi le partía por la mitad. Pero no gritó. O llorar. O caerse otra vez. Eso es, no hasta que Gremory apareció detrás de ella. Izuku ni siquiera se inmutó al verse obligado a ver cómo su compañero mayor literalmente evaporaba a Rainare con un estallido de luz. Después de eso, su trabajo estaba hecho. Las rodillas le cedieron al caer al suelo, y supo que su tiempo se había acabado. Izuku. Asia lloró mientras sus cadenas se disolvían en la nada, igual que su amo. Alguien lo giró de espaldas. Probablemente le habría dolido si Izuku pudiera sentir algo. A través de sus ojos nublados y cada vez más oscuros, pudo ver a Asia inclinada sobre él, con lágrimas resbalando por su rostro mientras le tomaba la mano. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué harías eso por mí?». Aunque quisiera responder, no podía.
Izuku tampoco tenía respuesta, al menos, no una más allá de mis piernas se movieron solas. Asia simplemente parecía necesitar ayuda. Intentó sonreír, o al menos mostrarle que estaba bien, pero probablemente no le salió muy bien teniendo en cuenta que seguía sin sentir nada. Pero no pasaba nada. Si toda su vida había llegado hasta aquí, entonces había merecido la pena. Todo el acoso, todo el dolor, todas las quemaduras, todas las provocaciones suicidas y las largas noches preguntándose si siquiera valía la pena despertarse por la mañana y no simplemente dar un salto de fe por un lado de un edificio, todo eso habría valido la pena si eso significaba que Izuku podía salvar a una sola persona. Y parecía que se le cumplió su deseo. Izuku ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando hasta que las manos de Asia le sujetaron la cara para secar las lágrimas. Sintió el frío escozor del metal en las mejillas por los anillos en cada uno de sus dedos medios, y parpadeó confundido mientras la rubia empezaba a brillar con un verde etéreo, el mismo color que sus ojos. Su dolor disminuyó un poco de lo que ella estuviera haciendo, reemplazando el vacío estático en su cabeza por una suave sensación de paz, pero eso no importaba mucho considerando que seguía llevando un agujero en el centro del pecho y un corte en el costado que le atravesaba más de un pie. Parecía que Asia también se daba cuenta de eso. No, susurró horrorizada, las manos volando hacia su rostro aterrorizada, esto no puede ser. Nunca he fallado en curar a alguien. Volvió a brillar en verde, pero no pasó nada. Lo intentó 2 veces más antes de empezar a gritar, con lágrimas cayendo aún más fuerte que antes. ¡No! Asia gritó. Por favor, Dios, déjame salvarle. Por favor. La chica de pelo blanco la apartó de su cuerpo, e Izuku se dio cuenta de que ahora estaba cubierta de su sangre. Ups. Se habría disculpado si hubiera podido. La figura de Kiba ocupó rápidamente el espacio sobre su cabeza. Se preguntaba cómo no estaba muerto aún, ¿no solían las muertes largas y prolongadas solo a personas importantes? Izuku no era importante. No tenía despedidas que recibir de nadie aquí. No era nada. Lo siento mucho, Midoriya-kun, susurró Kiba, su voz continuando incluso cuando la visión de Izuku se oscureció por última vez, si hubiera sido más rápido si me hubiera dado cuenta de algo raro un poco antes. No hubo más fanfarria. Izuku cerró los ojos. Los ojos de Ria se llenaron de una miríada de emociones al ver morir al chico al que había ordenado que protegiera a Yuto. Con pesar, sabía que en parte era culpa suya. Si se hubiera tomado más en serio a sus oponentes, quizá Izuku Midoriya habría sobrevivido. La chica rubia gritó aún más fuerte. Ayúdale. Suplicó, por favor. Ese debería ser yo. ¿Hay algo que alguien pueda hacer? Sois unos demonios, ¿verdad? Si la curación crepuscular no es suficiente, sacrificaré mi vida por la suya. Rias frunció el ceño suavemente, tanto por la figura caída del chico de cabello verde como por la letanía de lágrimas que derramaban tanto Yuto como el usuario de la curación crepuscular. Hay una manera. Sin embargo, no tienes que rendirte por ello. Sacó una de sus últimas piezas malvadas, con la decisión tomada mucho antes de ese momento, una decisión que solo se confirmó al pensar que debía asumir la responsabilidad de su fracaso. Izuku Midoriya, Rias comenzó suavemente, arrodillándose a su lado. Vive por mí. Gracias por ver. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo. Recuerda que todo el crédito es para su autor original. Puedes encontrar su perfil y la historia completa en la descripción. Si te gustó el video, no olvides apoyarlo y seguir al creador. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video.